Maduro asume su tercer mandato en Venezuela. Señoras y señores, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Una en Punto hasta el 2031. Así es, hoy juró Maduro y lo vamos a comentar junto a Mariana Schmidt, a Pablo Cuellar. Pablo, Mariane, buenos días, un abrazo grande. Gracias por estar. La noticia del momento, Mariane, le empezamos a explicar a la gente. Maduro se adelantó, estaba todo pronosticado a la 1 de la tarde y la situación la anticipó para ya tener la banda presidencial y estar incluso dando un discurso hace mucho rato ya con su mandato en el cuerpo. Bienvenida, Mariane, un gusto. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, está la noticia del mundo. Hace instantes ya ha jurado como presidente de Venezuela en un tercer gobierno por 6 años más hasta el 2031 Nicolás Maduro en una ceremonia que se ha hecho en el Parlamento, la Asamblea Nacional Venezolana, pleno centro de Caracas, donde ha habido una gran ausencia de autoridades. Solo las más representativas que han estado en esta ceremonia ha sido el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. Bolivia lo hizo a través de su canciller, Celinda Sosa. Es la noticia que tenemos hace instantes en vivo y en directo. Él sigue pronunciando un largo discurso después de haber jurado como presidente, poniendo su mano sobre la Constitución firmada por el fallecido Hugo Chávez Flores. Y es así como ha dicho, y estando acompañado de su mujer, la primera dama Cilia Rodríguez y la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y Cilia Flores, él ha dicho que se ha hecho justicia, que está jurando por 6 años más, que ya ha velado la seguridad, sobre todo la paz, y lo seguirá haciendo, y lo ha argumentado que eso será parte fundamental de este tercer gobierno ahí en el Palacio de Miraflores. Aquí ha llamado la atención lo que tú dices. Se adelantó 1 hora y media. Esto estaba para ahora, las 13 horas. La gran pregunta que se hace el mundo, ¿por qué adelantó 1 hora y media? Tanto es así que ya había jurado cuando ingresa raudamente a esta ceremonia el propio presidente de Nicaragua. Y eso también llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Hay una tensión social. En las afueras de la Asamblea Nacional hay un enorme despliegue de seguridad, más de 1.200 efectivos, tanto policías como militares, y una gran presencia de chavistas, en momentos en que también están convocadas las protestas lideradas por la oposición, y en medio de una clandestinidad de la líder opositora, María Corina Machado, quien dijo que pongamos atención a sus redes sociales, porque a las 3 de la tarde, hora chilena, ella dará un mensaje al mundo desde esa clandestinidad para entregar todos los detalles de lo que le ocurrió en la tarde de ayer, donde en medio de la movilización que dio y lideró, ella toma una motocicleta, es abordada por un grupo de chavistas, hubo hasta disparos, le botaron la motocicleta y la llevaron a un lugar que se desconoce, y desde ahí la obligaron a grabar una serie, no solo uno, una serie de informes, y uno de ellos la dimos a conocer, donde ella daba a conocer en definitiva que estaba muy orgullosa de la respuesta de la oposición venezolana, de haber ido a las calles en forma masiva. Por lo tanto, ahora dice, estoy nuevamente en mi lugar seguro, me han liberado y entregaré detalles de lo ocurrido en el día de ayer. Ahora estamos inmediatamente viendo esta ceremonia, porque ya dio un discurso bien largo, hay que señalarlo, y creo que no ha finalizado, porque también se había anunciado que su gran discurso lo iba a pronunciar no aquí, sino en el Palacio de Miraflores, cuando en Chile fueran las 4 de la tarde. Pero la agenda ha cambiado, Rodrigo, completamente. Hay una tensión al interior de Venezuela y en las afueras, porque la otra pregunta que todo el mundo se hace es ¿dónde está Edmundo González Urrutia? Él dice que también va a juramentar en el día de hoy, porque tanto las actas que ha mostrado la oposición, la cual lidera, como también el Centro Carter, este centro observador desde los Estados Unidos, él obtuvo el 67% de los votos, Nicolás Maduro solo el 31%. Y ante esa situación, él dice que sí va a jurar a pesar que hay una orden de arresto en su contra en Venezuela, con una recompensa también a quien proporciona información millonaria. Lo hará por tierra, lo hará por aire, lo que ha hecho justo instante antes de que comenzara esta juramentación es cerrar la frontera.
Maduro ha cerrado las fronteras con Colombia, la frontera aérea y la frontera terrestre, para evitar, lo más probable, el ingreso de Edmundo González Urrutia. Bueno, ¿qué pasa con las actas? ¿Dónde está Edmundo González? La frontera Venezuela-Colombia. Pablo Cuellar, bienvenido. Las primeras reacciones también a nivel mundial. ¿Qué significa este adelanto también de Maduro? Algo que nos sorprendió y mucho. Yo lo veía por televisión venezolana y no lo podía creer, Pablo. Después me engancho contigo en la transmisión que estaban haciendo en YouTube. Y me sorprendió mucho. ¿Estrategia? ¿Cómo lo podemos entender? Bienvenido, Pablo. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todas las personas que nos están mirando. Claro, fue una planificación de última hora, para mi gusto, del presidente Nicolás Maduro, que ha decidido cambiar finalmente el cronograma y jurar antes, seguramente por toda esta tensión y revolución que había al interior de su mismo país. Horas de máxima tensión se habían vivido, sobre todo durante la jornada de ayer, con esta serie de protestas que no solamente fueron en Caracas, fueron en distintas ciudades de Venezuela y también en varias partes del mundo, para pedir una vez más por la libertad, por la democracia y los derechos humanos en esta nación sudamericana. Por eso yo creo que él, divisando justamente de que ya había una fecha y un horario pactado, quiso modificarlo para así poder él agarrar el juego. Ahí estamos viendo las imágenes en vivo y en directo desde la Asamblea Nacional de Venezuela, el Congreso, donde ha jurado justamente Nicolás Maduro con la banda presidencial que alguna vez portó Hugo Chávez, pone su mano en la Constitución y frente al presidente de la Asamblea, que es Jorge Rodríguez, quien fuera ministro también de Nicolás Maduro, hace este mismo juramento. Mira, los invito a revisar ese momento. Dale. Ante esta magna Asamblea Nacional, ante visitantes y delegados de 125 países, ante el pueblo de Venezuela, juro por la memoria eterna de nuestro amado jefe y comandante Hugo Chávez, y juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela, ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, que haré cumplir todas las obligaciones de la Constitución y las leyes de la República, y que este nuevo periodo presidencial será el periodo de la paz, la prosperidad, la igualdad y la nueva democracia. Lo juro por la historia, lo juro por mi vida, y así cumpliré y cumpliremos, lo juro. Urgente. Bueno, ahí Nicolás Maduro dice algo, Hay 125 representaciones de países del mundo que hoy están aquí en esta juramentación. Lo concreto es que solamente llegaron 2 mandatarios de todo el planeta. Si bien sabemos que él tiene ligazones con Rusia, con China, con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, solamente 2 presidentes nomás llegaron y el resto enviaron representantes. Es decir, yo creo que se encuentra todavía bastante aislado y Nicolás Maduro. Y estos 6 años que vienen ahora les va a costar. Ahora, él tiene un poder de negociación importante, que es el petróleo, que incluso su mayor enemigo, que es Estados Unidos, hoy día es uno de los mayores compradores del petróleo venezolano, y además tiene el poder en la cooptación de diferentes instituciones. El chavismo hoy día controla no solo el gobierno, sino también el Congreso, los tribunales de justicia, el Tribunal Supremo, el Consejo Electoral, la Fiscalía General y sobre todo las Fuerzas Armadas, Rodrigo. Y eso es sumamente relevante. Y información de último momento también, Rodrigo, Estados Unidos ha elevado la recompensa por el paradero de Nicolás Maduro. 25 millones de dólares ofrecen, 25 mil dólares ofrecen por información que conduzca a la detención de Nicolás Maduro. Ajá. Bueno, ayer habló Trump apoyando a Machado, sobre todo lo que nos contaba Mariana hace un rato, en la detención que tuvo Machado en un rato. Por lo tanto, a nivel mundial, la presencia de Estados Unidos también es relevante, lo que dijo Biden también. Mariana, entendiendo eso, las voces de distintos presidentes, también lo hizo el presidente Boric, ya tratando definitivamente como dictadura, efectivamente lo que está viviendo allá. Dice, gobierno de Maduro es dictadura, Maduro se robó las elecciones, dice Boric. Hubo fraude electoral, dice nuestro presidente. Allá en Venezuela, la oposición, ¿qué es lo que está diciendo? Y asume también todos estos mensajes duros a nivel planetario también, Mariane. Exactamente. A ver, es bien relevante lo que pronunció ayer en la tarde el presidente Boric, porque hace alusión por segunda vez de aquí que se trata de una dictadura y que él lo dice desde la izquierda.
esto es una dictadura y hubo fraude en estas elecciones. La única diferencia que ha tenido con otros mandatarios de la región tiene que ver con que no ha llamado a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela. Pues bien, en esta juramentación, una de las declaraciones que ha señalado el Nicolás Maduro es: estamos listos, no habrá fascismo ni imperialismo que me pueda detener. Y en ese contexto le ha dado también un mensaje a la oposición. No aprendieron nada con lo de Juan Guaidó. Tú recordarás muy bien que en las elecciones pasadas quien se presentó como candidato de la oposición fue Juan Guaidó. Y al ser también reconocido por más de 50 naciones como el presidente electo de Venezuela, también terminó en el exilio. Hasta el día de hoy, él vive en Miami, Estados Unidos. ¿Cuál ha sido la situación de Edmundo González Urrutia antes de que iniciara esta gira por esta región? Es recluirse también ante el temor de ser detenido como exiliado y es acogido en España. Por lo tanto, hay mucha expectación. Uno, ¿dónde se encuentra en estos momentos Edmundo González Urrutia? ¿Alcanzó a cruzar la frontera por tierra o por aire o por mar? Nunca se ha hablado de eso. O por mar, para poder ingresar al país y, como él lo ha prometido, jurar como el presidente electo al haber obtenido el 67% de los votos. ¿Sabremos si efectivamente lo logra? Hay voces que dicen podría hacerlo en una sede diplomática de cualquier país, porque si uno sabemos que la sede diplomática, una embajada, es territorio, en este caso venezolano, en el país que sea, pero lo dudo también. La sede diplomática están los chavistas, es decir, gente afín al gobierno de Nicolás Maduro. Hay otras voces que dicen la posibilidad de que pueda hacerlo en alta mar, en territorio marítimo que le pertenezca a Venezuela. También hay, por eso digo voces, porque sabemos muy bien que si él pone un pie en estos momentos en Caracas o en cualquier parte de Venezuela, inmediatamente es detenido. Con esa cifra también se pide una recompensa millonaria por la cabeza, literalmente, por parte del gobierno de Edmundo González. O sea que él también está en esa encrucijada. Exactamente, ya escuchamos la voz de Mariana Schmidt, de Pablo Cuellar, nuestros compañeros que van a estar permanentemente con nosotros acá en Alerta, una alerta especial vinculados con este tema que roba las páginas a nivel mundial. Y cómo no, que teníamos que estar en la zona, estamos en Venezuela, un esfuerzo de producción, un esfuerzo también de Fernando Tineo allá en vivo y en directo con nosotros en Caracas. Fernando, querido, bienvenido, sé que es súper complicado trabajar allá, pero cuéntanos cómo está la situación, cómo se viven las calles de Caracas ahora en vivo y en directo, considerando que Maduro ya juró como presidente. Fernando, bienvenido. Sí, ¿me puedes prender el micrófono, Fernando? Si puedes prender el micrófono para poder escucharte, por favor. Sí, mientras, Rodrigo, estábamos comentando justamente lo que dijo Nicolás Maduro. Ya hay una parte de su discurso donde él envió un mensaje súper potente contra el mundo, contra aquellos líderes internacionales que han criticado finalmente esta misma elección e incluso en tono sarcástico de broma intentó hablar en inglés. Mira, escuchemos lo que dijo Nicolás Maduro. Dale. Ellos pretendieron y convirtieron la elección presidencial de un país tranquilo en una elección mundial. Era la joya de la corona. ¿Cómo se dice en inglés? La joya de la corona. The crown. The crown jewel. The imperialence. United States of Europa están derrotados. El fascismo está derrotado. La oligarquía está derrotada. Por donde salga, saldremos. Como la quieran, la queremos. Somos guerreros y siempre nosotros venceremos. Wow, qué discurso el de Maduro, Mariana y Paulo, ¿ah? Qué discurso lo que estábamos recién en esta frase que nos manda Paulo, que cortó también, ya voy con Tineo a Caracas. Y después lo que acabamos de escuchar cuando él dice, vamos a volver a la paz, a la prosperidad y a la nueva democracia. Estos son los grandes títulos que nos entrega Maduro. Me gustaría escucharlo a ustedes también, que llevan años reporteando esto. Y que te diga esto, Maduro, hoy,
esta es la nueva democracia de Venezuela. Mariane. Pues bien, a ver, claramente es una parte de su discurso mostrando ironía. Es la ironía que también vimos durante el gobierno de Hugo Chávez. Muchas veces aquí está Mr. Domke haciendo alusión en esa oportunidad al expresidente George Bush. Trataba en inglés, digamos, de asno, ¿verdad?, de burro, huele a azufre aquí, porque estaba la presencia de Estados Unidos. Son una serie de gobiernos que en definitiva siempre ven al imperialismo, citándolo como que siempre está detrás de la oposición, en ese respaldo, en contra de ellos, en contra en este caso del chavismo. Aquí hace un mensaje alusivo evidentemente a eso, un mensaje a Estados Unidos. Sabemos que Edmundo González Urrutia fue llamado presidente electo de Venezuela por el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Lo mismo ha hecho el presidente electo en estos momentos, Donald Trump, que estuvo muy preocupado por la situación y estuvo siguiendo, dijo paso a paso lo ocurrido ayer con María Corina Machado. Los trató a ambos de valientes, de no bajar los brazos, de hecho, de seguir luchando por esa libertad. ¿Y valientes por qué? Porque efectivamente no solo ellos arriesgan una detención, también están arriesgando sus vidas. No sé si, Pablo, tienes la misma lectura. Estabas tú escuchando atentamente este discurso y en forma imprevista, entonces hace alusión con algunas palabras en inglés, un mal inglés, además dice United States of Europa. No, claro. Entonces hay un juego de palabras bien relevante, como Estados Unidos de Europa, ¿se entiende? Sí, Nicolás Maduro ha intentado imitar ese lenguaje irónico, sarcástico, a veces hasta pedante, que muchas veces utilizaba Hugo Chávez. En el caso de Chávez, él tenía una figura un poquito más unificadora dentro del contexto venezolano de lo que ha sido finalmente Nicolás Maduro, pero claramente, más allá de lo jocoso que se pueda ver esa misma declaración, yo creo que aquí hay algo muy grave, Rodrigo y Mariane. En primer lugar, la constitución de un gobierno derechamente fraudulento, donde ya todos los organismos internacionales, los observadores que estuvieron presentes ahí, y mismo la institucionalidad venezolana no han podido hasta el día de hoy corroborar cómo ganó Nicolás Maduro estas elecciones, porque las papeletas no están. Segundo, el tema de la gravedad de que civiles estén armados en las calles de Venezuela. Y tercero, que la presión internacional finalmente no ha funcionado para generar mayor democracia en este país. Bueno, muy bien, la 1 de la tarde con 17 minutos, una hora menos en Caracas. Nos vamos con Fernando Tineo, ahora sí en Caracas, para que nos cuentes cómo está la sensación del país, del pueblo venezolano, ya con Maduro, con la cinta presidencial hasta el 2031. Fernando, bienvenido, un gusto. Hola, buenas tardes para ustedes, saludos. Sí, en efecto, se llevó a cabo la juramentación de Nicolás Maduro y por supuesto sus afectos se van dirigiendo hacia el Palacio de Miraflores para escuchar lo que vaya o lo que tenga que decir Nicolás Maduro ahora, bueno, a las personas que lo siguen a él. Tengo información que me acaba de llegar de República Dominicana y es que Edmundo González sigue en República Dominicana. No se ha ido a otro país, no ha salido de este país y, bueno, continuaría allá en República Dominicana. Y, por supuesto, también información de Estados Unidos. Sí. Y es que el Departamento del Tesoro, la OFAC, han sacado una batería de sanciones a funcionarios venezolanos y el gobierno de Estados Unidos ha aumentado la recompensa por Diosdado Cabello en $15 millones. Más temprano lo decía Florencia, acá también se ha aumentado la recompensa por Nicolás Maduro a $25 millones, pero además Estados Unidos pide información sobre el paradero de Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa, para su arresto. Y bueno, más sanciones a funcionarios del Estado, como el ministro de Comunicación y presidente de Conviasa. Ok, Fernando, a ver, llega la información, lo que ratificaba también lo que decía Mariana y Pablo, que González está en República Dominicana aún. Quiero saber el pueblo, ¿qué dice la gente en la calle? Tensión en la calle, lo que se vivió ayer, militares en la calle, civiles armados, entregándole armamento a los civiles.
Hoy, ¿cómo ha sido la sensación de la calle? ¿Qué dice el venezolano de a pie? Bueno, la poca gente que hemos visto en la calle, porque la verdad es que ha salido muy poca gente para el ritmo que tiene Caracas, y es que la gente ha salido a trabajar. Los pocos que hemos visto y hemos podido conversar con ellos han salido a trabajar, bueno, porque ellos dicen que más allá de la política, bueno, hay que salir a sus puestos de trabajo para poder seguir adelante con la situación difícil que vive el país. Tienen confianza en que algo pueda suceder, también invocan mucho a Dios. Esto hay que dejarlo en manos de Dios. Él es el único que puede guiar lo que vaya a suceder acá en Venezuela, pero hablan de lo que ocurrió el 28 de julio y hablan del cambio que buscaba la población venezolana con su voto el día de la elección presidencial. A grosso modo, los comentarios de las personas el día de hoy. Bueno, pero ¿qué esperan a futuro? Porque si uno marca fechas claves, uno tiene el octubre del 2023 en las primarias, donde se gana con 93% de votos, Machado. Después el 28 de julio, el 29 de julio, cuando son las elecciones efectivamente. Y hoy 10 de enero. O sea, esto viene con una continuidad. ¿Qué espera el venezolano realmente? ¿Se está invocando a Dios, como tú dices, a la religión para que esto cambie? ¿Esperan ayuda internacional o esto ya está obligado y sacramentado y no hay ninguna opción de que Edmundo González sea presidente, considerando que ya Maduro tiene la cinta presidencial? Bueno, sí, las personas siguen, digamos, apelando a eso, ¿no? A lo que pueda, a su fe, ¿no? Digamos, poniendo todo en manos de Dios y esperando que María Corina Machado les diga las instrucciones a seguir. Hoy María Corina Machado va a hablar a las 2 de la tarde por las redes sociales, que es la única manera por la que ella se comunica con la población, y allí entonces se girarán las instrucciones a los que siguen a María Corina Machado y al resto de la oposición. Fernando, bueno, después de las elecciones presidenciales de julio pasado, me tocó estar ahí en la frontera de Venezuela y mucha de la gente con la que conversé estaba finalmente esperando saber qué iba a suceder en Venezuela y esperando este día. Y mucha gente me dijo, si Nicolás Maduro asume el poder, yo me voy a ir. Ya no tengo más esperanza, esta era la última jugada que había, justamente creer en que la oposición podía llegar finalmente al poder. ¿Has escuchado tú esas declaraciones al día de hoy que gente esté diciendo, ya, juró Maduro, me voy de Venezuela? Porque eso podría activar, ¿no?, una nueva crisis migratoria en el continente. De hecho, las propias autoridades chilenas ya se estaban preparando para que algo así pudiese ocurrir finalmente en los próximos meses. ¿Ves posible una masiva salida de compatriotas tuyos en las próximas horas? Bueno, imagínense que solo lo que restaba del año 2024, los expertos en migración decían que aproximadamente unos 280.000 personas iban a abandonar Venezuela solo en 2024, desde el 29 de julio hasta el mes de diciembre. Esos mismos expertos decían que aproximadamente unas 500.000 personas estaban muy seguras de que de repetir Nicolás Maduro en la presidencia se irían del país. Por supuesto, el impacto que va a tener la región con toda esta migración que siga ocurriendo en Venezuela va a ser importante. Colombia, Ecuador, Perú, Chile. Y por el otro lado, Brasil, Paraguay, Uruguay, Argentina se van a ver afectados con toda esta, y por supuesto los países de Centroamérica, cuando los venezolanos deciden esa peligrosa travesía por la selva del Darién en territorio panameño y de allí a, por supuesto, Centroamérica y tratar de llegar a Estados Unidos. Fernando, ¿se teme una tensión mayor en las calles? Hemos visto hasta ahora cómo hay un tremendo despliegue de más de 1.200 efectivos militares y policiales en las afueras del Congreso. Ahora, el próximo discurso que va a pronunciar Nicolás Maduro efectivamente es en el Palacio de Miraflores. Estamos expectantes. También están convocadas las movilizaciones de la oposición. Hay posibilidades que ambas movilizaciones, tanto de chavistas como de la oposición, en algún momento se puedan enfrentar. Se teme, así como hubo en ocasiones anteriores, sobre todo esa represión que se registró tras estas elecciones calificadas como fraudulentas, no solo por la oposición, sino por gran parte de la comunidad internacional y del Centro Carter, que haya alguna posibilidad de derramamiento de sangre, sabiendo que los chavistas están fuertemente armados?
escuché. Bueno, te lo podemos repetir, Mariane, por favor. Ahora nos escuchan mejor, Fernando. Estamos en Caracas, hay que entender la situación de internet, del wifi, la situación que se vive en el país. Dinos sí o no, Fernando, si nos escuchas, si no lo reparamos internamente y lo seguimos comentando acá. Lo perdimos. Bueno, Mariane, él decía que había poca gente... Creo que me estaban preguntando... Sí. Ahí sí, dale. Posibilidad de enfrentamiento entre chavistas y manifestantes de la oposición. Sí, bueno, habría que esperar lo que vaya a convocar María Corina Machado en la tarde de hoy, que es la persona que le está girando las instrucciones a los ciudadanos que la apoyan. De allí se derivarán seguramente alguna movilización o concentración y bueno, ahí tendremos que esperar, ¿no? La expectativa de si la gente vuelve a la calle y por supuesto el aparato represor de la administración Maduro, que ya sabemos lo que ha hecho en el pasado. Claro. Déjame insistir con algo que a mí me llama y mucho la atención. Que ustedes allá en Venezuela no tengan informaciones de Edmundo González, porque acá nosotros manejamos la misma noticia de ustedes y hace rato que está en República Dominicana, pero se decía que iba a llegar a Venezuela hoy día y que incluso iba a participar y que iba a estar. Puede ser como ha sucedido durante mucho tiempo en Venezuela, incluso si uno lo lleva al COVID, donde había ocultamiento de información. Puede ser que acá haya una estrategia especial, puede ser que después de las 2 de la tarde, cuando Corina Machado hable a través de su TikTok, de su Instagram, ¿aparezca González en Venezuela o eso es una quimera? Tal vez él siga en República Dominicana y no ingrese por prohibición obvia a tu país. Bueno, digamos que el escenario de la oposición sería... magnífico para la oposición que Edmundo González entrara al país. Eso causaría, digamos, algún efecto político. Ahora, mi opinión personal como periodista, yo lo veo muy difícil. El ingreso de Edmundo González al país, al menos por las fronteras que conocemos y que la expliqué hace un rato. Por el mar, por el occidente del país, por la frontera con Colombia, inclusive por la frontera con Brasil, al sur de Venezuela. Es bastante difícil y sobre todo la edad que tiene Edmundo González. Es un hombre que tiene más de 70 años, lo hemos visto en su accionar físicamente. Yo no creo que Edmundo González pues pueda entrar por una trocha o por estos caminos que no son oficiales de Colombia hacia Venezuela. No lo quiero subestimar, no lo quiero subestimar para nada, pero bueno, hay algunas condiciones que uno ve evidente y hemos podido conversar con Edmundo González en algún momento acá en Venezuela y yo lo veo muy difícil, el ingreso de manera clandestina a Venezuela. Ajá. Bueno, Fernando, sabemos que te tienes que mover, una hora menos allá, son las 12:28 en Caracas. Nos reencontramos en un rato más si hay novedades. Me gustaría ver si es posible que entrevistes a gente en la calle, solo si es posible, si las circunstancias así te lo permite. Abrazo grande, Feña, volvemos luego. Pablo, entre las 5 de la mañana de hoy a las 5 de la mañana del lunes, Venezuela cerró la frontera con Colombia, siguiendo la línea que decía Fernando respecto al posible ingreso también y al éxodo de venezolanos, el ingreso de González y el éxodo de venezolanos con esta resolución. Totalmente, que fue lo mismo que utilizó para las elecciones presidenciales justamente del 28 de julio, que no ingresara más gente que a lo mejor fuera a votar. Ahora también han restringido el paso en una de las fronteras que es de las más concurridas para los mismos venezolanos, que es donde se encuentran las ciudades de San Cristóbal en Venezuela y Cúcuta en el caso de Colombia. Yo también me quería detener, Rodrigo, en el tema internacional, porque obviamente todos estamos muy conmocionados y atentos a lo que está sucediendo en Venezuela, porque esto quiebra el mapa y el eje político dentro de América, ¿cierto? Que él siga gobernando pese a toda la presión que ha habido a nivel internacional, pese a lo autoritario que ha sido su gobierno y sobre todo pese al presunto fraude, derechamente fraude que ha ocurrido en estas últimas elecciones presidenciales. ¿Qué aliados tiene hoy día Nicolás Maduro? Bueno, algunas naciones como Cuba, como Nicaragua, como Bolivia, pero es interesante también el vuelco que dieron a muy buena manera, para mí, los países de la izquierda progresista justamente del continente. Brasil, Colombia, Chile,
México, que si bien antes podían comulgar o hablar con Nicolás Maduro, hoy día derechamente saben que lo que hubo ahí fue un fraude en las últimas elecciones y hoy lo dicen, incluso con palabras bastante duras, como tú decías, del presidente Gabriel Boric. Dijo que fue un robo las diciendo elecciones. que fue un robo y llamándolo a él dictador. Mira, creo que revisemos las declaraciones que dio el mandatario chileno en torno justamente a lo que sucede en Venezuela. Dale. Las declaraciones del presidente Boric sobre Venezuela. Bueno. En Venezuela hoy día se está persiguiendo a quienes se oponen al gobierno. Y el gobierno de Nicolás Maduro se ha convertido en una dictadura. En una dictadura que además se robó las últimas elecciones. Y en Venezuela hoy día no hay libertad. Y tengo que decirlo de manera muy clara, muy explícita, que no quepa ninguna duda. Hago un llamado a la libertad de los presos políticos que en este momento están siendo perseguidos en Venezuela. Muchísimas gracias. Hablará en breve, ese está bueno. Sí, mira, ahí estábamos escuchando las palabras del presidente Gabriel Boric, que por segunda vez ha manifestado que en Venezuela hay una dictadura. Lo había hecho ya en el mes de agosto. Sabemos que las elecciones fueron en julio del año pasado, una señal potente a nivel político. Tratándose también de un líder de izquierda, exacto, como dices tú, Pablo, y también me parece tremendamente relevante la postura que ha tomado Gustavo Petro. Gustavo Petro es el presidente de Colombia, con quien comparte ese país la mayor frontera con Venezuela. Evidentemente, por esta tensa situación, el gobierno de Nicolás Maduro ha cerrado la frontera terrestre y aérea con Colombia. ¿Qué ha hecho el presidente de Colombia, Gustavo Petro? Es no participar, no ir a esta ceremonia de juramentación, y él ha dado una explicación y que tiene que ver con detenciones de personas icónicas venezolanas en territorio venezolano. Él ha criticado la detención del ex candidato presidencial de Venezuela, Enrique Márquez, y del defensor de los derechos humanos. Eso es algo muy potente, del defensor de los derechos humanos de Venezuela, Carlos Correa. Y es así, como dice, yo no estaré presente en esta ceremonia de juramentación, en momentos en que los únicos que han estado allí, y ahí se ve entonces cómo ha cambiado un poco la figura de los líderes de izquierda de Latinoamérica, partiendo por el presidente, por ejemplo, de Brasil, Lula da Silva. Ha dicho entonces que solo están presentes el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, duramente cuestionado también por la comunidad internacional, la detención de todos los políticos de oposición, la detención de sacerdotes de la iglesia, de aquellos que han trabajado en distintas organizaciones internacionales. También está presente el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel. Solo dos grandes exponentes. Bolivia no había Bolivia un representante. no había fue representante de Bolivia. Sí, la representante es la canciller Celinda Sosa. Esos son los grandes, entre comillas, las autoridades internacionales más relevantes que han estado presentes en este juramento. Gaby, ¿me puedes poner la frontera de Cúcuta en vivo? Pablo, tú estuviste en Cúcuta, sí, estuviste haciendo un reportaje. A ver si nos puedes describir el lugar, la zona. Esto es lo que se vive a esta hora, recordando. Esta es la mirada que la cámara nuestra es de Venezuela hacia Colombia. Recordemos que desde las 5 de la mañana de hoy hasta las 5 de la mañana del lunes, Venezuela cerró la frontera con Colombia, Pablo. ¿Cómo es este sector? ¿Es tan fácil de acceder o no? Mira, lo que estamos viendo ahí es el famoso puente Simón Bolívar que une a los dos territorios, Venezuela con Colombia. Ese es el paso legal, formal, para poder pasar de un país a otro. Los habitantes, las comunidades de cada lado que habitan justamente ahí cerca de la línea fronteriza tienen acceso libre. Ellos pueden ir de un lado para otro sin ningún tipo de problema. Sin embargo, los que viven en áreas más lejanas, ellos sí necesitan portar ahí el tipo de identificación, hacer los controles justamente migratorios. Mucha gente transita diariamente por la zona a controles médicos, a ir a comprar comida, víveres, etcétera, sobre todo de Venezuela hacia Colombia, donde en Venezuela hay mucha escasez hoy en día de productos, tienen que cruzar constantemente la frontera. Sin embargo, en los costados de este mismo puente están las llamadas trochas que decía Fernando, que son terrenos baldíos, arbustos, por donde ahí son los pasos irregulares de tránsito de lado a lado. Eso no solamente ha llevado a que mucha
migración se haya hecho de manera irregular, sino lo más preocupante es el paso de mafias, del crimen organizado que pasa por esos sectores donde generalmente no hay nadie, hay territorios totalmente desolados, hay obviamente algunos militares que están ahí en la frontera, pero lamentablemente pasan estas mismas personas de manera irregular, ¿cierto? Claro. Todo este crimen organizado, y ese es el mayor problema. Por ahí, por ejemplo, habría escapado los remanentes o los miembros del Tren de Aragua. Bueno, y hay un chorreo para toda Sudamérica también. No, totalmente, claro. Totalmente. Ahora, Rodrigo, creo que hay algo también muy relevante para que la gente entienda sus casas. ¿Cómo es que el chavismo sigue en el poder tantos años? Desde el año 1998, cuando sale electo Hugo Chávez, hasta el día de hoy, imagínate tú, 2025. ¿Cuál es la razón? En primer momento, Hugo Chávez tuvo justamente un rol bastante activo en obras sociales. Además, durante la época de Chávez, a él le tocó que el petróleo estaba en índices, en precios bastante elevados. Esto le permitió a él invertir mucho en obras de vivienda, de educación, de salud, de gratuidad, lo que ayudó finalmente a que la población estuviera contenta con el chavismo. Con la llegada de Maduro, la disminución de los precios del petróleo, de la producción, bajó drásticamente. Él se vuelve mucho más autoritario en su forma de ejercer el poder, y hemos visto en la última elección donde derechamente han ocupado toda su maquinaria para aferrarse en el poder. Por último, Rodrigo, Mariane, si yo fuese un líder chavista o si fuese Nicolás Maduro, y aunque tuviese buenas intenciones de mejorar el país, de crear justamente una nación mucho más igualitaria, pero veo un país dividido, veo que mi población se está escapando, yo diría, lamentablemente, el proyecto no funcionó. No, y apernarse en el poder, Mariane, y perder elecciones también democráticamente, habla mucho. Tú has reporteado desde la época de Chávez, me acuerdo. Mucha historia, Mariana. Entonces también hay razones y hay explicaciones de por qué se apernan tanto en el poder ahí. Es que ahí hay que hacer una separación entre los chavistas y los maduristas. Hay muchos que están en la oposición hoy, pero que son chavistas y no maduristas. Que el gobierno de Nicolás Maduro no es el símil de lo que se vio en el pasado con Hugo Chávez. Y esas mal manejo en ese sentido, de toda la época de gloria, me estoy refiriendo a Hugo Chávez, con también una gran tensión, sobre todo en su política exterior, la grave tensión que siempre se ha mantenido con Estados Unidos. Pero internamente eso ha ido cambiando, porque con la mala gestión, tanto social y económica, básicamente, que ha liderado Nicolás Maduro, ahora los precios del crudo, ¿para qué decir? Siendo que Venezuela tiene la segunda reserva más grande del mundo, y la crisis y la hiperinflación es histórica en Venezuela. La gente en Venezuela, la mayoría no tiene ni siquiera que comer. Se ha devaluado evidentemente el bolívar, han tenido que cambiar enormemente eso. Entonces hay una tensión económica, y eso ha motivado a la tensión política y social este flujo de más de 7 millones de personas. 7 millones de personas que han tenido que abandonar forzosamente el país por esta situación en la que han visto. ¿Han querido un cambio? Bueno, en las urnas hablaron por ese cambio. Sin embargo, según el Consejo Nacional Electoral, el ganador fue Nicolás Maduro, y es por eso que hoy día lo vemos jurando. Por eso quiero hacer una distinción entre los maduristas y los chavistas. Y hay que hacer una precisión de lo que ustedes estaban anunciando recién. Allá hay una hora menos. Que haya dicho Fernando Tineo es correcto. María Corina Machado va a hablar a las 2 de la tarde, hora venezolana, pero va a ser a las 3 de la tarde, hora chilena. Claro. Ella dice que está en un lugar seguro, que va a pronunciar y va a contar detalladamente lo que ocurrió ayer. Pasemos a ver lo que ocurrió ayer. Dale. Ella, una vez que lidera esta marcha opositora, inmediatamente toma una motocicleta, que era parte, digamos, del despliegue, había pronunciado ya un discurso, se pone el traje de rigor y es llevada junto con su grupo de opositor a su lugar de seguridad en la clandestinidad. Sabemos que incluso han amedrentado a su propia madre, han habido presencia de chavistas armados en los alrededores de la casa de su mamá, así como han amedrentado a Edmundo González Urrutia con el secuestro de su yerno, ¿verdad? Ahí va ella. Ella va ahí. Pero hay un instante en que, según los periodistas que están en Caracas, vieron la presencia de 17 motoristas. De un fuego hubo disparos. Ella cae de esa motocicleta y es llevada inmediatamente a un lugar desconocido.
que lo que ella lamenta dentro de todos los videos que le hicieron grabar es que haya uno de quienes velaban por su seguridad está herido con un impacto de bala. Es decir, hubo impactos de bala donde a ella no le llegó ninguno de esos balazos. Y inmediatamente, después de unas varias horas de tensión, donde ahí empieza la comunidad también internacional a manifestarse con una serie de mensajes solidarios hacia la figura de ella y que exigían también esa libertad. Estaba incluso la voz de Donald Trump. Se habla también de la valentía de ella. Logra, sin conocer detalles, es liberada horas más tarde. Y es por eso que es crucial, en definitiva, lo que conoceremos en breve, a las 3 de la tarde, hora chilena, en su declaración a través de las redes sociales de eso. Y quien se ha burlado de lo que ocurrió ayer ha sido el número 2 del chavismo, actual ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien ha dicho que todo esto fue un montaje, que nunca esta señora fue secuestrada y que solamente fue un movimiento para generar esta tensión o división interna. Pasemos entonces a escuchar las declaraciones que ha pronunciado Diosdado Cabello. Fue detenida María Corina Machado y nadie decía nada. Inmediatamente comunicados de países, comunicados de expresidentes vagabundos, de organizaciones políticas. Rechazamos la detención de María Corina, exigimos la libertad. Y esa señora se estaba echando aire en su casa desde temprano. Bueno, ¿se estaba ventilando en su casa, Corina Machado? Si todos los presidentes a nivel mundial empezaron a tuitear y pidiendo la liberación de Machado, ¿fue un secuestro real, Pablo? A ver, ver los detalles específicos de lo que pasó es súper difícil porque no hay ninguna imagen, video de que nos permita mostrar aquel momento. Están las dos versiones, ¿cierto? La de la oposición y de varios líderes internacionales, como tú decías, que dicen que ella fue justamente retenida, secuestrada, controlada, que incluso la habrían obligado, presionado a grabar algunos videos en su contra, justamente en este mismo margen. Y segundo, tenemos la visión que ha dado el mismo oficialismo, donde la Fiscalía General de Venezuela dijo que fue toda esta una operación psicológica para seguir promoviendo la violencia dentro de ese mismo país. Ahora, si uno tuviese que calcular o analizar finalmente lo que sucedió, claramente su integridad física ha estado en entredicho, porque ella fue inhabilitada para ser la candidata presidencial de la oposición por distintos cargos bastante fraudulentos, o por lo menos sospechosos que habían en contra de ella. Y segundo, que hemos visto, ¿no?, la presión no solamente de autoridades, sino que también de otros sectores políticos que le hicieron a ella estar en la clandestinidad. A lo mismo que hizo González Urrutia, que tuvo que salir del país debido a las amenazas que él mismo había recibido. Claro. Bueno, Mariana y Pablo, sigamos con la información. Yo sé que ustedes van a seguir trabajando muy atentos, están recibiendo información con Tineo, esperando lo que va a hablar Corina Machado. Nos vamos a enganchar a las 3 de la tarde. Sí. ¿Y algún título más que quieras dejar, Pablo? Sí, disculpa que te interrumpa, porque habló Nicolás Maduro en la Asamblea Nacional, pero ahora también se presume que va a dar un discurso cerca de las 4 de la tarde en el Palacio de Miraflores, que es la Casa de Gobierno de Venezuela, por estos 6 años más en el gobierno. Y claro, habría también una concentración chavista de donde la gente también va a ir a manifestarle su apoyo en Nicolás Maduro. Bueno, me gustaría escuchar al pueblo venezolano hoy día. Por eso si Tineo se puede mover allá en Caracas para escuchar también a la gente. ¿Sabes la sensación del pueblo real? Las autoridades en general tienen su posición muy clara, lo sabemos, hacia dónde van a ir los caminos. Acá en nuestro país también van a haber manifestaciones. Ya están nuestros móviles ahí también. Todos los venezolanos que quieran escribir, yo los voy a tratar de representar también acá, verbalizando, parafraseando sus contenidos. Mariana y Pablo, gracias por estar. Muchísimas gracias a la noticia a nivel mundial. Seguimos así. Chao. Volvemos luego, 1/4 para las 2 de la tarde.